Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Yo espero que bien. Hoy nosotros tenemos más una clase de clínica, uno donde vamos a charlar al respecto del asma. Como yo siempre hablo, es una clase sumamente importante. Hoy nosotros vamos principalmente a ver, a clasificar la parte del asma, o sea, toda la fisiopatología, los factores de riesgo, la clínica y el diagnóstico del asma. Después nosotros vamos a ver el tratamiento en una otra clase, pero hoy básicamente va a ser eso, de una manera bien resumida, bien fácil para que usted pueda entender cómo es la fisiopatología y la patología del asma, ¿sí? Bueno, entonces vamos a compartir nuestro Power y ahí vamos a empezar con nuestra clase. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de asma, tenemos que saber que sí o sí el pulmón del paciente va a estar afectado. ¿Cómo nosotros vamos a hablar eso en el oral? Básicamente, si te pregunta asma, usted tiene que empezar a decir, asma es un síndrome clínico caracterizado por una hiperreactividad bronquial. Esa es esa es la frase mágica que usted debe decir en la hora del oral. Vamos a mirar acá cómo es y cuál es la diferencia de un paciente, del bronquio de un paciente asmático, del bronquio del paciente que no tiene asma. El paciente que no tiene asma tiene una vía aérea normal, o sea, permeable. El paciente con asma tiene hiperreactividad bronquial. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el músculo liso que está rodeando el bronquio se cierra, entonces disminuye el calibre del bronquio. Así nosotros podemos ver acá en la vía aérea del paciente asmático. En cambio, un paciente en crisis asmática y cuando el paciente tiene una hiperreactividad bronquial exacerbadísima, entonces no pasa casi nada y el paciente va a tener mucha dificultad a la expiración. Inicialmente el asma genera una dificultad en la expiración, por eso que en los estadios iniciales de la crisis asmática nosotros vamos a ocultar principalmente en la expiración. En cambio, cuando la crisis va progresando, cuando va cerrando mucho el bronquio, nosotros vamos a percibir las sibilancias en ambas fases, en fase expiratoria y en fase inspiratoria. Eso nos dice que la crisis está grave, o sea, moderada grave o muy grave, siendo que el bronquio puede cerrar completamente y puede dejar todo un pulmón sin oxígeno, ¿ok? Entonces vamos a pasar acá para la parte más teórica de asma. Básicamente sería, cuando nosotros vamos a hablar en oral, sería un síndrome, el asma es un síndrome clínico caracterizado por una hiperreactividad bronquial generando una obstrucción intermitente. ¿Qué yo quiero decir con obstrucción intermitente? No es una obstrucción fija, o sea, el bronquio no es que con la contracción de los músculos bronquiales no es que queda cerradito. Básicamente es que a veces está abierto, a veces cerrado. Por eso que nosotros al diagnosticar asma vamos a hacer la prueba, la espirometría con prueba de broncodilatador. Justamente es para ver si con el broncodilatador el bronquio dilata por lo menos un poquito. Entonces, diagnosticando y definiendo qué es el asma, tenemos que saber que es una obstrucción intermitente de la vía aérea. Los puntos clave están acá. Con esa obstrucción de la vía aérea tenemos disminución en la luz bronquial, disminuye el flujo aéreo de aire y empieza a aparecer las sibilancias y la disnea. La disnea suele ser progresiva y muy sintomática. Muchas de las veces la crisis asmática aparece en los pacientes durante el periodo de la noche, tiene una prevalencia nocturna y generalmente tiene algún factor desencadenante que ya vamos a ver. Pero sepan eso nomás, que es una obstrucción intermitente por una hiperreactividad bronquial. O sea, el músculo liso se contrae y cierra el bronquio. Entonces, dificulta la respiración, o sea, la expiración y la inspiración. Cuando nosotros vamos a hablar de epidemiología, tenemos que saber que afecta, es una enfermedad muy frecuente, afecta 10 a 12% de toda la población adulta y 15% de los niños, ¿sí? La mayor prevalencia es a los 3 años de edad. Acá nosotros podemos ver que los pacientes menores de 5 años son los más frecuentes porque generalmente ya consultan por broncoespasmo. En cambio, el diagnóstico de los 5 a los 14 años suele ser de un 24% de los pacientes, o sea, tiene una crisis, tiene una determinada falta de aire y a veces no consulta. Entonces, esos pacientes, la mayor, los pacientes asmáticos, el grupo más frecuente es diagnosticado en las primeras etapas de la vida, hasta la adolescencia más o menos. Mire una cosita acá, es difícil nosotros diagnosticar un paciente asmático con 35 a 59 años. Es difícil. ¿Por qué?
El asma generalmente afecta a edades tempranas. El diagnóstico es a las edades tempranas, menos de 20 años. Graben eso en la cabeza. En cambio, el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es el EPOC, el diagnóstico suele ser más tarde. O sea, acá tenemos la inversión de las curvas, porque en el asma es hasta los 20, 25 años el predominio del diagnóstico. En cambio, el EPOC empieza a los 45, 50 años, la broncoobstrucción y también el diagnóstico de la patología. Por eso que cuando aparece un caso clínico hablando paciente de 55 años de edad, empieza con episodio de broncoconstricción con sibilancias, no marquen asma, sino que marquen EPOC, justamente por la edad. Miren siempre en las espirometrías o en el caso clínico, ahora en RESPI, miren siempre la edad, porque la edad te guía para el diagnóstico presuntivo. ¿Ok? Buenísimo. Entonces vamos a pasar ahora a los factores de riesgo que son sumamente importantes para el diagnóstico de la enfermedad. Como factor de riesgo, nosotros tenemos factores endógenos y exógenos o ambientales. Los endógenos es relacionar al paciente, o sea, factores genéticos, factores atópicos, la hipersensibilidad de las vías aéreas, obesidad y infecciones virales a edades muy tempranas, principalmente el virus sincicial respiratorio, que es un virus que generalmente los chiquitos, los nenitos son infectados a edades tempranas y pueden desenvolver un mecanismo fisiopatológico del asma. No es que todos que se infecten por ese virus van a desarrollar, pero algunos sí van a desarrollar por cuenta de esa infección. Como factor de riesgo ambiental, tenemos los alérgenos, ácaro, polen, gato, perro, lo que sea, sensibilizantes de origen laboral, o sea, el paciente que trabaja, poner en una cerrajería, ¿sí? Puede entrar en contacto ahí con algún sensibilizante y empezar a desencadenar asma. Tabaquismo pasivo, infección de las vías aéreas superiores, alimentación y el paracetamol en infancia. Todos esos son factores de riesgo ambientales. Y también nosotros vamos a ver ahora que esos factores de riesgo ambientales son prácticamente muy similares o, si no casi lo mismo, a los desencadenantes. Porque recuerden, el asma es una enfermedad crónica generada por una hiperreactividad bronquial que es intermitente. O sea, siempre hay algún desencadenante que el paciente tiene que desarrolle esa respuesta inmune y, de acuerdo a esa respuesta inmune, genera la broncoconstricción. ¿Cuáles son los desencadenantes entonces más importantes que sí o sí hay que recordar? Son los alérgenos en top uno, alérgenos, ácaros principalmente. Infecciones virales pueden desarrollar, pueden desencadenar crisis o enfermedad asmática. Fármacos, los AINES, paciente asmático tiene una contraindicación relativa con los AINES, porque los AINES alteran la estabilidad entre las prostaglandinas y los leucotrienos. El ejercicio, por el mismo motivo de los AINES, factores físicos como el frío puede desencadenar crisis asmática. Cuando empiece tu rotación en el OSPI, vas a ver que es sumamente frecuente que los pacientes a la mañana desarrollen la crisis asmática, justamente porque el frío irrita los bronquios y entonces genera una broncoconstricción, o sea, una crisis asmática leve, pero leve o moderada, pero genera. Después alimentos alérgenos, principalmente tomate, camarón, maní, lo que sea que puede desarrollar una respuesta inmune, factores laborales, enfermedad por reflujo gastroesofágico y el estrés. Pero ahora te hago una pregunta. ¿Qué pasa cuando un paciente entra en contacto con una sustancia alergénica? La respuesta es sencilla, ¿sí? Nosotros, cuando entramos en contacto con cualquier alérgeno o cualquier sustancia, tenemos una exposición a ese alérgeno. Esa exposición estimula un proceso inflamatorio con la formación de eosinófilos. O sea, es como si yo si fuera, es como si yo me sensibilizo por esa noxa, por ese alérgeno. O sea, por ese pelo del gato, vamos a poner así. Entonces, yo entro en contacto con el pelo del gato, genero un recuerdo serológico, o sea, genero un proceso inflamatorio en mi cuerpo. Ese proceso inflamatorio va a producir eosinófilos y linfocitos B,
que por su vez los linfocitos B, tal cual como dice acá, va a producir anticuerpos y entonces queda ahí. Los anticuerpos quedan listos para atacar. Si yo vuelvo a entrar en contacto con el gato, ¿qué va a pasar? Yo voy a empezar a degranular los mastocitos, porque estos anticuerpos van a llegar a los mastocitos, van a degranular y le van a liberar la histamina que tiene adentro de ese mastocito. Entonces, lo que va a generar en el bronquio va a ser broncoespasmo, aumento de la permeabilidad vascular, producción de moco y reclutamiento de las células inflamatorias. Así que en el asma, el más frecuente es el asma eosinofílico o eosinofílica, donde nosotros tenemos una respuesta inmune a determinado alérgeno, a determinado antígeno. Entonces, posterior a esa sensibilización, toda vez que yo entro en contacto con ese alérgeno, yo voy a tener la reproducción de la crisis o del sistema inmune. O sea, va a activar toda la cascada del sistema inmune y que por fin me va a dar un broncoespasmo y alteración de la permeabilidad vascular. Todo eso, recuérdense que genera broncoespasmo. Además del broncoespasmo, recuerden que el asma tiene un patrón inflamatorio. Así que si nosotros no tratamos el asma de manera crónica y de manera adecuada, lo que nosotros vamos a tener acá es un asma que va a evolucionar a un EPOC. Bueno, pero ¿por qué evoluciona un EPOC? Es fácil, es sencillo. Básicamente evoluciona porque imaginen un proceso inflamatorio crónico de años de evolución. Imaginen que ese proceso perdura por mucho tiempo y entonces llega un momento que el bronco dice, no, no aguanto más, me voy a fibrosar acá para protegerme, entonces genera una fibrosis y esa fibrosis a nivel bronquial va a generar una obstrucción permanente y no intermitente, así que va a desarrollar un EPOC. Creo que me fui por las ramas, pero vamos a volver acá. Entonces, asma es un síndrome clínico caracterizado por una hiperreactividad bronquial con un proceso inflamatório asociado. Básicamente eso es lo que ustedes tienen que decir en el oral. Posterior a eso, hay que saber sí o sí la clínica. Gente, crisis asmática es sumamente frecuente. El paciente viene con tos, disnea, sibilancias y opresión torácica. Muchas de las veces tenemos que hacer diagnóstico diferencial con infarto agudo del miocardio o síndrome coronario agudo. Al examen físico, recuerden que siempre depende de la gravedad de la crisis, depende del paciente y depende de su psicológico, porque no es lo mismo un paciente que tiene crisis histéricas, tener una crisis de asma, que un paciente normal tener una crisis de asma. El paciente con histeria, cualquier cosita que le falte el aire, Dios mío, satura 98, mejor que yo, Dios mío. En cambio, el paciente normal no, va solamente presentarse cuando satura menos de 94, 93%, que ya tiene una disnea muy marcada. Entonces, el oro, lo principal que usted tiene que recordar sí o sí es tos, dolor torácico, disnea y sibilancias. Eso sí o sí hay que recordar en la hora del examen, porque va a preguntar eso y si usted no sabe, va a reprobar, de seguro. El examen físico siempre va a depender, ¿sí? Hay pacientes que llegan muy mal a la guardia y hay pacientes que llegan bien, pero que solamente tienen algunas sibilancias así aleatorias, o sea, difusas o localizadas, pero sin compromisos, sin afectación de su ventilación. Pero básicamente el paciente se presenta como tiene una obstrucción, el paciente va a presentar entonces sibilancias, dificultad respiratoria, opresión torácica y tos. Va a tener taquipnea, taquicardia, hiperinsuflación por utilización de los músculos accesorios, aumenta la fase respiratoria, justamente porque nosotros ya hablamos eso, el paciente tiene la incapacidad de expulsar el aire y siempre, casi siempre va a haber sibilancias y estertores secos. Estertores no tanto, pero sibilancias sí o sí. ¿Qué tengo que grabar de todo lo que yo dije hasta acá? Es tos, disnea, sibilancias y opresión torácica. Esa es la clínica del paciente con asma. ¿Ok? No es difícil el asma, solamente que necesitamos prestar bastante la atención porque son puntos clave que nosotros sí o sí vamos a utilizar después para el tratamiento. ¿Cómo nosotros vamos a estudiar ese paciente con asma? Ojo acá y presten bastante la atención. Yo cuando sospecho de un paciente asmático, tengo que ver si estoy en consultorio o si estoy en la guardia.
son sumamente importantes distinguir estos dos, porque básicamente cuando yo estoy en la guardia, yo sé que el paciente no me va a venir por una crisis leve. En cambio, en el consultorio, por ahí sí, el paciente va a venir con una crisis leve y yo tengo que diagnosticar y tratar. Acá, siempre, nosotros vamos a empezar por el consultorio. Por ejemplo, en el consultorio llega un paciente con tos, disnea y sibilancias pero leve, lo que yo voy a sospechar, y en la edad de ahí de los, entre los 5, poner, entre los 5 y 20 años, sospecho de asma, porque la edad es compatible, la clínica es compatible, y tengo que ver cuál fue el desencadenante. Entonces, lo que yo puedo hacer en ese momento en consultorio es le hago una inspección, palpación, percusión, exputación torácica completa, o sea, un examen físico, una anamnesis completa, un examen físico completo. Siempre no olviden de preguntar a los papás si tienen alguna atopía, o sea, rinitis alérgica, si alguien tiene asma, porque generalmente tiene mucho factor genético asociado. Entonces, sí o sí hay que preguntar todas esas pavaditas y ahí sí yo empiezo con las pruebas para diagnóstico del asma. ¿Cómo yo voy a diagnosticar el asma? ¿Cuáles son los estudios que yo puedo pedir? Laboratorio completo, hemograma completo, urea, creatinina, VCG, PCR, lo que sea. Siempre recuérdense de pedir eosinófilos en sangre porque a veces en el asma puede estar elevado, no siempre, pero puede estar elevado. Después, lo que yo puedo pedir son las pruebas de evaluación respiratoria, o sea, la espirometría. La espirometría es un estudio sumamente sencillo, barato, que nosotros podemos hacer a los pacientes que sospechamos asma y EPOC. Justamente se hace la espirometría para evaluar si el patrón es un patrón obstructivo, indicativo de restricción y un patrón mixto, como nosotros ya vimos en la clase de metodologías de estudio en RESPI. Pero acá, para la espirometría ser compatible con un paciente con asma, nosotros tenemos que sí o sí saber una cosita. El VEF1 pós-broncodilatador, si mejora 12 más de 12% y o 200 mililitros, es indicativo de asma. Yo tengo una espirometría positiva. Entonces, paciente con clínica de disnea, dolor, opresión, dolor torácico, o, perdón, disnea, opresión torácica, tos y sibilancias, más una espirometría que mejora pós-broncodilatador, el VEF1, más de 12% y o 200 mililitros, es diagnóstico de asma, ¿sí? Después yo puedo hacer otro estudio, que es el peak flow. Generalmente eso se deja a la guardia cuando el paciente viene en una crisis muy exacerbada. Ahí sí yo puedo medir el pico expiratorio funcional de mi paciente. Y ahí también puedo hacer con que el paciente compre, es una flautita, el paciente compra, lleva a casa y hace en casa todos los días, 3 veces por día. Si varía más de 10 a 12% intradía, también es un indicativo de asma, pero lo ideal acá, el gold standard, que sí o sí hay que recordar para diagnóstico de asma, es la espirometría. Cuando nosotros no conseguimos hacer la espirometría, nosotros tenemos otras pruebas, como por ejemplo las pruebas de hiperreactividad bronquial, las cuales nosotros ya vimos en la clase de estudios en RESPI. Pero acá solamente vamos a recordar cuál es la prueba de elección y qué nosotros vamos a hacer, que es la prueba de la metacolina o de la histamina. Son pruebas que estimulan la broncoreactividad, o sea, la contracción del músculo liso. Nosotros vamos a inyectar sustancias, la metacolina o histamina, diluida en ese paciente y el paciente va a presentar una crisis, un broncoespasmo con mucho menor dosis que un paciente normal. En resumen, es lo siguiente: paciente que sospechamos asma, le mandamos a la espirometría. Si no se puede realizar la espirometría, le hacemos una prueba de hiperreactividad bronquial, o sea, prueba de estamina o de la metacolina y ya está el diagnóstico. Ahí sí me da si el paciente tiene hiperreactividad o no. Entonces, para facilitar la vida, recuérdense que una espirometría de un paciente normal es eso en azul. Tiene un VEF1, por ejemplo, de 3,5 a 4, 3,5 litros. En cambio, un paciente con asma tiene un VEF1 disminuido, ponele, de 2,2 litros. Sumamente importante saber eso porque pregunta en el oral. Entonces, si nosotros podemos repasar todo lo que nosotros vimos hasta ahora,
nosotros tenemos que quedar en la cabeza que el asma es un síndrome clínico caracterizado por una hiperreactividad bronquial que es intermitente. Después, la clínica es disnea, sibilancias, opresión torácica y tos. En el diagnóstico, espirometría y prueba de la estamina y de la metacolina. Y ahora les hago una pregunta. ¿Cómo yo hago el diagnóstico de asma entonces? De manera bien más profunda. Yo puedo pedir un laboratorio que ya hablamos, no es muy específico, pero puedo tener un aumento de la inmunoglobulina E, de la IgE, más de 100 miligramos por litro. Después yo puedo pedir una gasometría arterial o un exceso de un ácido base, un estado ácido base, lo cual, si el paciente tiene un asma controlado, va a estar normal. Después, en la crisis asmática, nosotros vamos a ver las alteraciones. Las pruebas cutáneas alérgicas, justamente para saber cuál es el alérgeno que me está disparando, me está desencadenando toda esa crisis. Y un análisis de esputo. En ese análisis de esputo, yo puedo ver los cristales de Kurtzman, cristales Charcot-Leyden, espirales de Kurtzman y los cuerpos Creola. ¿De dónde sale todo eso? Sale básicamente por el proceso inflamatorio bronquial. Cuando nosotros tenemos una inflamación en el bronquio, nosotros vamos a tener descamación a modo crónico, obviamente, tenemos descamación de esa pared bronquial. Y entonces se descama y ahí nosotros vamos a poder ver la presencia de los cristales de Charcot-Leyden cuando el paciente expectora. Perciben una cosa, si el paciente está con una crisis asmática y expectora, miren la expectoración. Generalmente, si no es infecciosa, el paciente asmático va a tener una expectoración cristalina que tiene pareciendo unos cristales, parece como si fuera sí, unos cristales adentro de la expectoración de la secreción. Entonces, ojo acá, el diagnóstico es gold standard espirometría. Si no se puede hacer espirometría, prueba de la metacolina o de la histamina. Después, ¿qué nosotros podemos pedir? Aparte, pruebas cutáneas, alérgicas, alérgenas y el esputo. Nosotros podemos, ¿sí?, hacer un estudio de esputo, pero no está indicado. La realidad es. En resumen, entonces, los puntos claves. Yo primero busco los síntomas sugestivos de asma. Hago una anamnesis completa. Después, lo que yo tengo que hacer para diagnosticar ese asma es demostrar que yo tengo una alteración variable en el flujo expiratorio, en el VEF1. ¿Cómo yo hago eso? Con la espirometría. Entonces, para diagnóstico, yo tengo que síntomas más espirometría. De modo que yo puse acá, ¿sí?, de la nueva guía, de modo que yo tengo que tener un VEF1 reducido. Obviamente, si nosotros estamos hablando de asma, el VEF1 pós-broncodilatador tiene que mejorar más de 12% o 200 mililitros. Si pós-broncodilatador mejora 12% y o 200 mililitros, es diagnóstico de asma. Es un patrón obstrutivo reversible. ¿Ok? De manera bien resumida, es eso lo que nosotros tenemos que saber de asma. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Sumamente importante. Ni todo que sibila es asma. Un paciente, por ejemplo, ya estuve de guardia una vez y nos recostó diagnosticar un broncoespasmo porque nosotros pensábamos que era un asma sí o sí, pero la paciente estaba padeciendo, estaba cursando un episodio de insuficiencia cardíaca. Entonces, el paciente con insuficiencia cardíaca izquierda, tromboembolismo pulmonar, EPOC descompensado, distrés respiratorio del adulto, cuerpo extraño en vía aérea y reacción anafiláctica pueden ser diagnósticos diferenciales. Ojo, ojo, porque si, por ejemplo, nosotros no comemos una insuficiencia cardíaca, el tratamiento no es el mismo, pero por ahí el paciente puede partir para otra dimensión. Entonces, siempre cuando un paciente viene con tos, opresión torácica, sibilancias, no es siempre asma, pero recuérdense, por favor, si te da un caso clínico en el examen, paciente con tos, sibilancia, opresión torácica, es asma, ¿sí? Pongo en asma. Pongo en asma porque ellos no te van a hacer a pensar, a razonar, sí, depende, no sé qué. No, en el examen pongo en asma porque va a estar correcto, ¿sí?
Entonces, diagnóstico diferenciales es insuficiencia cardíaca, TEP, EPOC, cuerpo extraño y reacción anafilática, o sea, la reacción alérgica. ¿Cómo nosotros vamos a diagnosticar el asma? Ahora un algoritmo más lindo, porque nosotros hicimos todo un show acá, pero ahora nosotros vamos a ordenar todo eso, ¿sí? Entonces, viene un paciente, nosotros estamos ahí sentadito, tranqui, en nuestro consultorio, viene un paciente refiriendo tos y disnea, ¿sí? Generalmente la tos y disnea es a la noche y que el paciente tiene dificultad a veces para dormir. Nosotros sospechamos de asma por la edad, entonces le mandamos a la espirometría. Si la espirometría viene normal, porque a veces suele venir normal, a veces la espirometría viene normal, recuérdense que es intermitente. Entonces, a veces el paciente hace la crisis, a veces no. Entonces, por eso puede dar una espirometría normal. Si viene normal la espirometría, yo hago un test de provocación, que es la histamina y la betacolina. Si da negativo, no es asma, es otra cosa, una bronquitis, una bronquiolitis, lo que sea, pero no es asma. Si da positivo, es asma. Ahí sí yo valoro la gravedad y la etiología. En cambio, si la espirometría ya me da un patrón obstrutivo que mejora con broncodilatador, ya es asma. Ni necesito hacer el test de broncodilatador, de broncoprovocación, perdón. Pero si me da un patrón no obstrutivo, test broncodilatador negativo, no mejoró 12% y o 200 mililitros, ahí sí yo tengo que hacer el test de histamina o de metacolina. Para visualizar de una manera más fácil el diagnóstico, podemos ver, el paciente viene con un cuadro clínico compatible, tiene una espirometría y un test broncodilatador patrón normal, yo voy a evaluar si realmente la respuesta post-broncodilatador fue positiva, la variabilidad, el óxido nítrico, esa prueba de óxido nítrico no se evalúa, no o sea, se hace, pero acá no se hace, y si tiene hiperrespuesta bronquial. En cambio, el patrón no obstrutivo, yo misma cosa, evalúo si la prueba broncodilatadora fue positiva, la fracción de óxido nítrico, y la reversibilidad de la obstrucción después de la pauta de corticoides orales. Entonces, el diagnóstico de asma, no pierdan la cabeza, es, como podemos ver acá, cuadro clínico, espirometría y test de broncodilatador. Si no anda el broncodilatador, test de provocación. ¿Ok? Es tranqui, no es difícil, así que meter bala y vamos para el próximo slide. No es difícil diagnosticar asma, solamente hay que quedar grabado acá los pasitos que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo nosotros vamos a clasificar el asma? Sumamente importante. El asma nosotros clasificamos siempre de acuerdo a la sintomatología del paciente, síntomas diurnos, nocturnos, crisis y exacerbaciones. Y a veces hay gente que agrega lá el volumen respiratorio forzado en el primer segundo. Entonces, nosotros vamos a clasificar el paciente en intermitente y persistente. Intermitente es el escalón 1, que ya vamos a ver en el tratamiento de asma, y persistente vamos a tener persistente leve, moderado y grave. Y ahí sí, ¿cómo nosotros vamos a tratar cada uno? El persistente leve, escalón 2, persistente moderado 3 o 4, grave, escalón 5 o 6. Entonces, otra clasificación que hay que saber es cuando está controlada y no controlada, porque por ahí te preguntan, bueno, el paciente es tratado con salbutamol, o sea, con formoterol más budesonide, todos los días a dosis baja, pero el paciente sigue haciendo crisis. ¿Es un paciente controlado, parcialmente controlado o no controlado o mal controlado? Entonces, suele aparecer esa preguntita en el oral. Así que cuando nosotros sabemos que nuestro paciente está bien controlado, es cuando el paciente no tiene ningún síntoma diurno o menos de 2 síntomas por mes diurnos, cuando el paciente no refiere ninguna alteración en su actividad diaria, cuando el paciente no tiene ningún signo nocturno o no despierta ninguna vez, cuando no necesita medicación de rescate o menos de 2 veces al mes y cuando tiene una función pulmonar conservada y ninguna exacerbación, obviamente. Entonces, ese es el paciente bien controlado. Bueno, entonces cuando nosotros decimos que el paciente tiene un asma parcialmente controlado, cuando tiene más de 2 días de la semana síntomas diurnos, leve limitación de la actividad diaria, síntomas nocturnos pueden presentar más de 2 al mes, necesidad de medicación de rescate más de 2 días a la semana y una función pulmonar
disminuida, o sea, el VEF1 menor de 80% y el pico flujo menor de 80%. Y exacerbaciones mayor o igual a 1 al año. Cuando nosotros decimos que el paciente está mal controlado, es cuando tiene más de 3 características del asma parcialmente controlada. O sea, paciente usa el rescate casi todos los días, paciente tiene mucho despertar a la noche y paciente tiene un volumen respiratorio forzado en la espirometría hecho mierda, o sea, está re mal. Y un pico flujo menor de 50% aproximadamente. Y muchas exacerbaciones. Entonces, aparte de clasificar nuestro paciente para el tratamiento, que nosotros vamos a ver los escalones como intermitente, persistente, persistente leve, moderado y grave, tenemos que también ver si está controlada o no el asma de nuestro paciente, la enfermedad. Asma controlado, prácticamente cero síntomas. Paciente no viene refiriendo síntomas. Paciente com asma parcialmente controlado é aquele paciente que já apresenta síntomas e utiliza o PAF por lo menos 2 vezes a la semana. Assim tem que ser a pergunta para o paciente na hora de fazer a anamnesis. Paciente que tem um asma não controlado ou muito mal controlado, PAF todos os dias, muita sintomatologia nocturna e sua disnea é muito forte, muito proeminente. Então, hace com que o paciente consulte. Así nosotros clasificamos el asma. Otra cosita también es que nuestra función acá es alcanzar el control y reducir el riesgo futuro de padecer una EPOC. O sea, tenemos que controlar al paciente bien para que tenga menor sintomatología y mejor calidad de vida y reducir un riesgo en el futuro de padecer una enfermedad obstructiva crónica irreversible. Hasta ahora, ¿todo ok? Estou um pouquinho sem voz, pero vamos a uma parte do tratamento e depois nós vamos a el tratamento por si. Agora vamos falar mais que nada de los fármacos, ¿sí? Para el asma. É uma generalidade. Los fármacos tenemos dos tipos principalmente. Los fármacos de rescate o aliviadores, que son los que el paciente va a utilizar en la crisis, y los fármacos controladores de la enfermedad, que son aquellos que el paciente va a hacer todos los días la utilización. ¿Cuál es la diferencia? Es que uno yo utilizo a demanda, los rescate a demanda, y los controladores el paciente utiliza todos los días a la mañana un PAF de cada uno, un PAF de budesonide, poner X más formoterol sería lo ideal. Obviamente que depende de su clasificación, pero solo para quedar más fácil es así. Entonces, ¿cuáles son los fármacos que nosotros tenemos? El fármaco de rescate, como yo estaba hablando, es un fármaco que se utiliza a demanda. Generalmente son broncodilatadores de acción corta, corticoides sistémicos, anticolinérgicos inhalados y teofilinas. Puse teofilina, pero generalmente no se utiliza más por cuenta del índice terapéutico que es muy estrecho. No se utiliza más, pero puse acá si preguntan en el horario. Fármacos controladores de la enfermedad son los que controlan para que no exacerbe y que el paciente no se interne. Entonces, siempre el paciente va a hacer utilización de manera regular de estos fármacos, casi no, todos los días hace un PAF o 2 PAF. ¿Cuáles son los fármacos? El corticoide inhalado, corticoide sistémico, las cromonas, las teofilinas, puse acá también por si preguntan en el oral, el beta-adrenérgico de acción prolongada, los fármacos antiinmunoglobulina y los antagonistas de los leucotrienos. Solo para repasar, corticoides inhalados y sistémicos serían inhalados budesonide, fluticasona, mometasona. Sistémicos prednisona, metilprednisona y prednisolona. Cromonas, nadicromil y cromoglicato de sodio, ¿sí? No se utiliza mucho en el asma, pero está acá. Teofilinas no se utiliza. Beta-adrenérgico de acción prolongada, salmeterol. Fármacos antiinmunoglobulina E, omalizumab. Y antagonista de los leucotrienos sería Zafirlukast y Montelukast. Solo para que ustedes tengan ahí un pantallazo de toda la parte de la terapêutica de los fármacos que nosotros vamos a utilizar en el tratamiento de asma. Bueno, gente boa, esa fue la clase de hoy. Yo creo que fue bien cortita, rápida. Básicamente, nosotros pudimos ver todos los puntos principales de asma, que son el diagnóstico y el tratamiento, o sea, clínica, diagnóstico y tratamiento. Recuérdense de siempre en un oral empezar. Es un síndrome clínico caracterizado por 2 puntos, tal y tal cosa. En ese caso, síndrome clínico caracterizado por una hiperreactividad bronquial
que es reversible, ¿sí? ¿Ok? Y es intermitente, obviamente. Clínica, dolor, opresión torácica, tos, disneia y sibilâncias. Diagnóstico, espirometría. Sí, mi espirometría está ok, pero yo sospecho, le mando a hacer una prueba de histamina o metacolina. Si me da positiva la prueba, diagnóstico de asma, empiezo a tratar. ¿Cómo yo voy a tratar mi asma? Yo voy a tratar a partir de los escalones que vamos ya a ver en la próxima clase, escalón 1, 2, 3, 4 y 5. Generalmente vamos a dividir nuestro paciente en asma intermitente y persistente, persistente leve, moderado y grave. Y después, a partir de eso, nosotros vamos a tratar nuestro paciente y evolucionar, o sea, y vamos a controlar el mismo. En cada vez que el paciente vuelva, retorne a nuestro consultorio, tenemos que evaluar si es un asma controlado, parcialmente controlado o mal controlado. Controlado ni refiere síntomas o menos de 2 veces por mes, diurnos, nocturnos casi nada o cero. Eso controlado, parcialmente controlado, síntomas diurnos más de 2 veces por semana y nocturnos, poner una vez por semana, y mal controlado es aquel paciente que tiene crisis todo el tiempo. Entonces tenemos que agregar un fármaco. Ya vamos a ver todo eso en la parte de terapéutica, o sea, de la parte de los fármacos. Entonces, bueno, gente, nos vemos en la próxima clase. Un gusto estar acá con ustedes. Miren esa clase 2 veces, porque hay cositas acá que sí o sí hay que recordarse. No olvídense de pedir gasometría al paciente que está crítico, pero ya vamos a ver todo eso en la parte de tratamiento y de crisis. Nos vemos y hasta la próxima clase.